Voy a compartir la diapositiva. Ahí está. Sí, se observa. Ok, gracias. Gracias, Wilfredo. Ezequiel, buenas noches. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches. Señor, ¿qué tal? Buenas. Llegando de la chamba, está en la casa ahorita. Atento para todo. Muy bien, Ezequiel. Ahorita comenzamos. Listo, señor, listo. Vamos a apagar los micrófonos. Listo, vamos a comenzar. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas formas, algunas maneras de estrategias, ¿no? De capacitar a los trabajadores en I+C, en identificación de peligros y evaluación de riesgos y los controles que se deben implementar. Ocurre muchas veces que en las empresas se brindan capacitaciones sobre ¿no? Sobre el I+C, porque la ley, el reglamento de la ley lo pide que los trabajadores sean capacitados en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y por eso es que en las empresas se brindan, en algunas no, hay un incumplimiento, pero cuando generalmente se brindan estas capacitaciones se hacen muy técnicas y muy pesada para los trabajadores que muchas veces no están involucrados, no entienden el sistema de gestión. Entonces, es una capacitación y se pierde la oportunidad de involucrarlos, comprometerlos con la seguridad y salud al tenerlos, ¿no? En una capacitación virtual o en la manera como se pueda llevar. Entonces, en la charla de hoy día vamos a tratar sobre eso y también sobre la matriz. Vamos a repasar, ¿no?, de una manera más sencilla, amigable, para que puedan aplicarlo en la empresa donde se encuentren trabajando. Ok, mi nombre es Martín Fernández y el propósito de la empresa GESEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, que es el motivo de la charla de hoy día también, ¿no? Compartir conocimientos y experiencias en seguridad patrimonial, protocolos COVID-19 y también brindamos algunas charlas sobre liderazgo, ¿no? Sobre todo en seguridad y salud debe uno desarrollar liderazgo, ¿no? Tener competencia de liderazgo para poder implementar y llegar con los trabajadores y con los jefes también, ¿no? Tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿no? El líder de seguridad y salud ocupacional, los que están a cargo de seguridad y salud ocupacional deben tener esa comunicación, esa forma de llegar con los trabajadores, ¿no? Por eso también brindamos algunas charlas sobre liderazgo. En este tema que estamos tratando hoy día sobre estrategias para brindar, poder llegar con los trabajadores con respecto a la elaboración del I+C, primero tenemos que ver algunos términos en las capacitaciones que se realicen. Hay que simplificar algunos términos, no hay que llenar las diapositivas de términos técnicos, ¿no? Pero hay que conocerlos, hay que hablar con ellos, hay que explicarles, ¿no? Por ejemplo, la norma legal nos indica que uno de los términos es capacitación, que consiste en transmitir los conocimientos teóricos y prácticos, y de eso se trata el IPER, ¿no? El I+C, para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas del proceso de trabajo, prevención de riesgo, la seguridad y salud del trabajador, ¿no? La capacitación trata de que el trabajador que conoce, ¿no?, su trabajo, muchas de las veces ya viene con experiencia, conoce bien su trabajo, pero debe estar agregado con procedimientos de seguridad que protejan su vida, su salud, ¿no?
Bueno, ahí Pablo nos dice que no escucha. Pablo, de repente puedes reiniciar la aplicación, ¿no? El teléfono. Chequea tu equipo, porque el resto sí nos está escuchando con normalidad. Debe ser tu equipo, Pablo. Ok. Otro término es el trabajador. Es toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado, ¿no? Ese es el concepto de trabajador que nos entregan las normas legales sobre seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos otro concepto que es peligro, y aquí es a veces donde se demora mucho las capacitaciones para tratar de explicar peligro, riesgo, ¿no? La evaluación de peligro. Hay que simplificar estos términos, hacerlos, incluso en algunos casos, algunos ejercicios con algunas fotos, para que los trabajadores puedan entender y ver los conceptos, no los términos, pero sí es indispensable que dominen y se familiaricen todos con esos términos, porque los trabajos que realicen van a estar, van a tener peligros, ¿no? Y van a haber riesgos de esos peligros. Entonces es importante que ellos conozcan estos términos, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice el término peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y el medio ambiente. Algo que está en el ambiente de trabajo, algo que está en el centro de trabajo, puede generarnos, o la actividad que se realice puede tener una situación de generar daño, ¿no? A la persona, a las personas, a los equipos, a los procesos, ¿no? Después tenemos otro concepto que es identificación de peligros, ¿no? Y ahí vamos a tener que identificar cada uno en sus actividades, y cuando se reúnan a los trabajadores, cuando se convoque a los trabajadores y ya los tenga, hay algún manejo de la capacitación que va a ser de manera general, algo genérico, pero y luego ya se pueden programar algunas capacitaciones más específicas en la identificación de peligro, porque no todos los trabajadores realizan la misma actividad, ¿no? En esta identificación de peligros es el proceso mediante el cual vamos a localizar, identificar, reconocer que en ese trabajo, que en esa actividad que se está realizando o se va a realizar, existe un peligro. ¿Y cuáles son sus características? ¿Cómo es ese peligro? ¿Qué tipo de peligro es? ¿No? Ese es lo que vamos a tener que identificar, ¿no? Los trabajadores van a tener que identificar los peligros de sus actividades. En la elaboración del IPRC, se debe involucrar a los trabajadores, ¿no? Un profesional o el encargado de la seguridad y salud en el trabajo va a poder realizarlo muy rápido, una matriz de IPRC, con los conocimientos que tenga de cada trabajo, pero los trabajadores conocen mejor esas actividades. Y eso va a ayudar mucho, ¿no? Por eso cuando se convoque en una reunión o una capacitación sobre IPRC, hay que aprovechar, ¿no? Siempre se tiene a los trabajadores disponibles para una capacitación de estos temas, ¿no? Entonces, cuando haya la oportunidad, hay que aprovecharlo al máximo, no extenderse, hacerlo lo más amigable, sencillo, en términos sencillos, en lenguaje, en palabras sencillas con los trabajadores. Luego tenemos otro término que es riesgo, que es la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no? Ya tenemos identificado ese peligro, que ese peligro se materialice, ¿no? Ese es el riesgo. Que va a generar daño, que puede generar daño a las personas, a las maquinarias, ¿no? Al medio ambiente, al área donde uno se encuentre trabajando. Y la evaluación de riesgo es el proceso que nos va a permitir
valorar el nivel, el grado y la gravedad de los riesgos. Vamos a tener un valor. Eso se transmite en la matriz per se, ¿no? Ahí se va a registrar esos valores, ese nivel, ese grado y esa gravedad del riesgo. ¿Con qué finalidad? Una vez que se hace esa evaluación, la empresa va a tener la oportunidad de que con esa información tomar medidas preventivas. Ya puede ser reemplazar, corregir, reparar, ¿no? O en algunos casos cambiar, ¿no?, el proceso que se está realizando porque genera mucho riesgo, mucho peligro para el trabajador. Estos términos yo recomendaría para que puedan ir trasladándoles por medios digitales a los trabajadores, ¿no? Enviarles por correo o enviarles por WhatsApp, que es el medio más utilizado. Enviarles estos conceptos, ¿no? Evaluación de peligro, evaluación de riesgo, identificación de peligro y peligro. Es importante enviarles esta información para que se vayan familiarizando y vayan leyendo y de repente acompañado con alguna foto del trabajo que ellos realicen. Porque ocurre mucho en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo cuando se trata de este tema de identificar peligro, evaluar riesgos, se utiliza muchas fotos, muchas imágenes de lugares que no corresponden al centro de trabajo. Se sacan muchas fotos del internet, ¿no? De otras páginas y no se utilizan fotos del trabajo. Recomendaría ahí que se utilicen fotos, imágenes del trabajo. Se pida permiso, se pida autorización para utilizar esas fotos, que se van a tomar las fotos y que van a ser utilizadas en la capacitación. Esto ayuda mucho porque el trabajador se identifica con lo que está visualizando, ¿no? Porque si vamos a ponerle, por ejemplo, imagen de un peligro con maquinaria pesada y en el centro de trabajo no hay ninguna maquinaria pesada, entonces no lo va a entender, ¿no? Se tiene que relacionar con lo que existe en este centro de trabajo. Por ejemplo, si es una oficina donde ahí no vamos a encontrar maquinaria pesada, pero sí de repente van a haber algunos tableros eléctricos, algunos cables eléctricos, ¿no? Van a haber otras condiciones, ¿no? Entonces hay que utilizar eso y el trabajador se va a identificar rápidamente y va a poder ayudarnos a realizar esta matriz de I+C, que es muy importante y que la norma legal también lo exige, ¿no? Los que tienen alguna consulta, alguna pregunta, comentario, quieren agregar, ¿no?, aportar algo, pueden escribir al chat o abrir su micrófono, ¿no? Levantando la mano para poder intervenir. Yo leo todos los chats que escriban y también doy el pase para que puedan intervenir, ¿no? Si alguien desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, a veces en el momento se puede, uno se acuerda de algo y puede enviar sus comentarios. Para todos hay una base legal. Para todo lo de seguridad y salud en el trabajo, hay una base legal. A ver, aquí nos están escribiendo. Fanny nos dice que también tiene problemas con su audio. A ver, voy a revisar el mío. Con el mío sí no hay inconvenientes. Ñero, ¿me está escuchando? Sí, adelante. Ñero, ¿qué tal? Ezequiel, bueno, cambié estaba en mi teléfono móvil, ahora estoy en mi PC. Ahí sale vuelta con user. Ah, ya, ok. Ezequiel le habla. Okay, Ñero, una consulta, bueno, lo que nosotros estamos pasando en la vida real, en el trabajo, bueno, tenemos bastante contratistas en la entidad donde estamos nosotros. Por lo tanto, que
Tenemos personal al área de seguridad, que es personal contra incendio, y nosotros la parte, bueno, todos, en fin, todos somos seguridad. El área de nosotros la vigilancia, la protección de la instalación, en donde que el personal contratista hicieron su permiso de trabajo y también con el hiperset. Y donde que nosotros cuando nos estamos haciendo nuestra inspección rutinaria, identificamos pues que ellos aún no habían hecho sus análisis o identificación en el terreno que ellos van a trabajar. En el permiso decía en altura, pero estaban trabajando en eléctrico, en el permiso de trabajo. Entonces se le paralizó y avisó, bueno, cuando se paraliza este tipo de trabajo es para ellos una pérdida, pero deben de regirse de acuerdo a el permiso de trabajo de la contratista. Eso es lo que nosotros hemos hecho antes de ayer. Y por lo tanto es una experiencia, no sé si eso está correcto que nosotros hemos hecho para ese trabajo, porque como le repito, en el permiso de trabajo decía en altura, trabajos en altura, pero a la finalidad estamos haciendo FERA, lo que no decía eso, en lo que es todo eléctrico. Eso es mi aporte, Ñero, no sé, quiero... Está bien, Ezequiel, gracias más bien por compartir tu experiencia. Sí, y eso ocurre mucho, ¿no? Los contratistas, si es que no se le verifica, si es que no se lo revisa, le toman el pulso, ¿no? A las áreas de control, al encargado del control. ¿Qué ocurre? Que como nadie le revisa la documentación, entonces lo llevan, así lo presentan de lejos y como no le revisan, continúan trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, por eso son los controles, pero hay que saber, ¿no? Hay que saber qué tipo de trabajo, no exponerse también y paralizar está bien, pero que corrijan, o sea, porque ni a ellos ni a la empresa le conviene paralizar, porque a la final los dos pierden, ¿no? El que ha contratado pierde porque necesita el servicio, por eso que contrató, y el proveedor que está haciendo el servicio también significa pérdida para él. Entonces, ninguno de los dos le conviene. Y se puede retomar el trabajo siempre y cuando se levanten esas observaciones. O sea, que haga su documentación como corresponde. Si ya no le alcanza el tiempo o tiene que hacer otros trámites que le van a demorar, no continúa el trabajo, pero está bien paralizarlo, intervenirlo, y eso va a repercutir en el resto de los contratistas porque se pasan la voz, ¿no? Entonces, y los compañeros de trabajo también van a darse cuenta que están aportando a la empresa titular sobre los controles, ¿no? A eso en varias oportunidades me he referido a que uno se hace más empleable cuando va conociendo estas herramientas y con esa base puede intervenir, verificar, controlar y evitar accidentes, ¿no? Porque a veces muchos de esos incumplimientos hacen que haya otros incumplimientos también y generen un accidente. Está bien, Ezequías, esa es la forma, ¿no? Verificar, controlar y si no se cumple, paralizar hasta que levanten las observaciones. Va a depender del proveedor lo que se demore en levantar esas observaciones, pero que la levante bien y que lo haga de la manera correcta. Está bien. Y justo tocábamos la parte legal, ¿no? La base legal es importante, ¿no? Y eso es lo que recomiendo también, ¿no? Siempre los encargados de la seguridad y salud en el trabajo deben estar familiarizados con las normas legales respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de la ley 29783, que es el decreto supremo 005 del año 2012, ¿no? Entonces, este reglamento ha tenido modificatorias. Ahora último, en el 2021 tuvo una modificatoria. Cuando se refiere a modificatorias es que algunos de los artículos han sido mejorados, eliminados y agregado algunos términos diferentes con la finalidad de mejorar, ¿no? el mismo reglamento.
Hay otra modificación, ¿no? En el 2014 hay un decreto supremo también. Hubo una ley también que modificó algunos artículos, la ley 3022.2, que modificó también la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el responsable de seguridad, el encargado de seguridad, el que está a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, tiene que familiarizarse con las normas legales de seguridad y salud, con todos, ¿no? Tiene que leerlo, leer documentos legales es pesado, es aburrido en algunos casos, pero cuando uno se va familiarizando, va y leyendo, sobre todo, va entendiendo, ¿no? Por ejemplo, la intervención que has mencionado, está en una parte de la ley, ¿no? Sobre los controles que deben haber, ¿no? Son una parte del reglamento. Entonces, no has hecho algo contrario a la ley, al contrario, has hecho que se cumpla la norma legal. Aparte del reglamento interno de la empresa que se basa en estas normas legales, la intervención ha sido correcta, ¿no? Entonces, es importante tener a la mano, tener un archivo de esta documentación y en las capacitaciones, cuando se nombre en las capacitaciones, no llenarlo a los trabajadores con esta información, ¿no? Porque ellos no son los que están involucrados, los que están comprometidos con estas normas legales, sino somos nosotros los que estamos encargados de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros sí debemos estar familiarizados. De repente mostrar así a grosso modo en las capacitaciones para hacerles saber a los trabajadores de que hay reglamentación, ¿no? Hay normas legales que estamos obligados a cumplir. Que ellos sepan que no es un capricho, o sea, no has parado al trabajador porque se te ocurrió, ¿no? Sino has parado porque hay una ley, hay una norma legal que dice que se deben cumplir con los procedimientos de trabajo seguro, con el análisis de trabajo, que la documentación tiene que ser la adecuada. Entonces, estas normas legales sí es bueno mostrarle así, a grosso modo, a los trabajadores para que sepan que hay una reglamentación, ¿no? Que rige todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que estamos ahí verificando, por eso es que estamos revisando y controlando, ¿no? Por eso es que hay prevencionistas que están verificando todo el tiempo que los trabajos se dan de manera segura. Acá un repaso para todos nosotros, ¿no? Los que estamos conectados con respecto a algunos artículos de algunos decretos, de algunas normas legales, ¿no? Que refuerzan por qué la capacitación, por qué se tiene que capacitar en análisis de evaluación de riesgo, en identificación de peligros, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, en el artículo 42 del Decreto Supremo 001 del año 2021, dice, es función del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones. Entonces, debemos tener en la empresa el programa anual de capacitación y en ese programa debe incluir una capacitación o varias capacitaciones respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Eso debe estar en el programa. Entonces, si no lo tenemos y estamos a cargo de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, hay que elaborarlo, hay que programarlo. Y si estoy laborando en la empresa, tengo que pedirle al encargado, al responsable de seguridad y salud, que nos haga llegar ese cronograma, ese programa, ¿no? Ese plan de capacitaciones de todo el año. Acá, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no? El modelo, la forma, ya va a depender de cada uno y de cada empresa. Por ejemplo, acá hay una columna que en el mes de enero, perdón, en los meses del año, enero, febrero, marzo, hasta agosto, se van a tratar estos temas, ¿no? Uno es dirigido al personal operativo, otro es dirigido al personal administrativo,
Y los temas van a depender de la empresa, ¿no? Este, por ejemplo, son temas de una empresa de seguridad, vigilancia, son los temas que les corresponden. Y va a depender del sector en que se encuentre la empresa y los diferentes actividades que realice cada trabajador dentro de esa empresa. Entonces, en base a eso se tiene que realizar y programar, ¿no?, el plan de capacitación. Es importante tener el plan de capacitación. Este es un cuadro de manera general y puede ser mucho más específico, ¿no?, para cada uno y como para presentación también hacia nuestros jefes, hacia nuestros gerentes, ¿no? Ok, acá Betty nos hace una consulta, ¿no? ¿El IPRC solo puede medir riesgos y peligros físicos? Nos pregunta. Y también la parte emocional de los líderes o supervisores. Sí, por supuesto. En el IPRC se evalúa, ¿no? Se identifica el peligro y se evalúan los riesgos de acuerdo al cargo, al puesto de trabajo que tengan los trabajadores, ¿no? Si hay un supervisor en la empresa o hay varios supervisores, entonces la parte psicológica también se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que analizar la carga laboral, las horas de trabajo, ¿no? La parte emocional que pueda tener, todo eso se va a analizar en los jefes también, en los gerentes también, ¿no? Porque es diferente cada puesto de trabajo, ¿no? Jefe, gerentes, supervisores, trabajadores, operarios, personal administrativo, ¿no? Cada uno tiene una función diferente y de acuerdo a esa función está su peligro y está su riesgo. Se tiene que medir también eso. Pues tenemos otro artículo, ¿no? El artículo 42 del mismo decreto que nos dice que se debe promover que al inicio de la relación laboral de los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre prevención de riesgos laborales del lugar del trabajo y del puesto de trabajo, ¿no? Ya las normas legales nos están diciendo que debemos capacitar, entonces debemos tener un plan de capacitación, un programa de capacitación para la inducción. En la inducción generalmente en las capacitaciones se le explica a los trabajadores que recién van a entrar a laborar sobre todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo que existe en la empresa. Ya después se programa una inducción específica con cada trabajador, ¿no? Dependiendo de la actividad que va a realizar cada uno, ¿no? Hay algunos que son técnicos, que hacen trabajos de soldadura, eléctricos, conducción de vehículos, ¿no? Entonces ya ellos requieren una capacitación específica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un conductor de un vehículo, va a ser totalmente diferente al de un administrativo, al del personal de vigilancia. Hay empresas de vigilancia que tienen conductores, entonces sus capacitaciones, va a haber una capacitación general, genérica para todos, ¿no? Con los mismos términos, con las mismas consideraciones, pero luego también tiene que haber una específica con ellos, ¿no? Porque van a tener, y eso es lo que ocurre generalmente en las capacitaciones, se junta a todos y, por ejemplo, el conductor quiere hablar sobre sus peligros que él tiene en la vía, en la carretera, tiene diferentes peligros, o en la ciudad cuando se desplaza, ¿no? Tiene varios peligros, pero a veces se reserva, ¿no?, su opinión o ya no habla porque hay otros trabajadores que de repente no lo van a entender, no van a conectar con lo que él está expresando o hay intervención de otros trabajadores de otras áreas, ¿no? Entonces eso termina dificultando. Por eso es que luego de la inspección genérica general, ¿no?, que se habla sobre el IPRC, debe completarse o complementarse con la capacitación específica para cada función que realice el trabajador. Si hay varios conductores, se cita a los conductores, ¿no?
un trabajador, un conductor de un vehículo es diferente a un conductor de un vehículo de maquinaria pesada, ¿no? Entonces hay diferencias y esas diferencias son las que se tienen que tratar por separado, ¿no? Y el electricista es diferente, ¿no? Entonces, por eso es que las capacitaciones tienen que ser, luego de la capacitación general, una específica. Acá, por ejemplo, tenemos unos trabajadores que están recogiendo residuos, ¿no? Entonces, sus peligros también son diferentes que ellos. Acá tenemos un conductor, también hay un conductor, pero también hay trabajadores de limpieza, ¿no? Que recogen residuos, desmonte. Entonces, sus peligros son totalmente diferentes que el del conductor. Por eso es que las capacitaciones se tienen que complementar con una capacitación específica. Luego, hay otro decreto supremo, ¿no? El 005 del 2012. Nos dice el artículo 28 que la capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. Y esto es algo que los encargados de seguridad y salud en el trabajo, los jefes, los gerentes de seguridad y salud en el trabajo, deben gestionar. Hay muchas empresas, todavía tenemos muchas empresas que realizan capacitaciones fuera del horario de trabajo. Esa es una oportunidad para gestionar, conversar, explicarle a la gerencia de que se está incumpliendo el reglamento y que las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo deben ser dentro de la jornada laboral. Y se tiene que brindar las facilidades para que los trabajadores participen de las capacitaciones dentro de la jornada laboral y que se cumpla con lo que indica la ley, que deben tener sus 4 capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo durante el año. Por eso se tiene que programar, se tiene que planificar. Hacer esto, si es una empresa que no está cumpliendo con ¿no? Con este horario dentro de la jornada laboral, con estas capacitaciones dentro de la jornada laboral, es una buena oportunidad para generar ese cambio y los trabajadores comiencen a identificarse también con el área de seguridad y salud en el trabajo, porque comienzan a percibir que hay un área que se está preocupando por su salud, que se está preocupando por su integridad, porque no haya sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo, si es que no se está cumpliendo, es una buena oportunidad para gestionarlo sin temores, acercarse con la gerencia, con sugerencias y hacerle saber que las capacitaciones deben ser dentro de la jornada laboral. Y se puede lograr. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 empresas donde en una no se cumplía, igual se generó el cambio, en la segunda igual. Entonces, sí se puede, ¿no? Explicando y sustentando, ¿no? Y la base legal es muy importante para eso. Este decreto también nos dice que la capacitación puede ser impartida por el empleador directa o a través de terceros. En algunos casos, la capacitación puede ser dirigida por el mismo encargado de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Si hay algo un poco más específico, ¿no? Que no requiere tanta envergadura, puede ser acompañado incluso, ¿no? Con soporte de algún encargado de otra área que tenga experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Pero hay trabajos que ya requieren especialización, requieren una capacitación, una certificación, que generalmente son los trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos trabajos de altura, trabajos en caliente, soldadura. Entonces, ya esos trabajos y esas capacitaciones sí ya hay que contactar, ¿no? Con personal especializado que pueda dar esa capacitación y uno también puede acompañar esas capacitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si en una empresa se hacen trabajos con andamio,
contrato un especialista para que dé unas charlas sobre trabajos en altura. Entonces, ellos ya tienen un planificado, ¿no? Esta empresa especializada en capacitación de trabajos en altura ya tienen algo especializado y de repente especialista en trabajos en altura en edificios y ellos tienen toda la información para eso. Son muy buenos especialistas. Pero la empresa que lo está contratando para que dé la capacitación tiene, no tiene edificios muy grandes, requiere limpieza de techos, de fachadas, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces ahí es donde se tiene que coordinar con este proveedor, con este capacitador, para explicarle un poco cuál es la necesidad, cuáles son las condiciones, cuál es la situación de la empresa, ¿no? Con respecto a ese trabajo en altura que se realiza, para que la capacitación sea lo más real y de acuerdo a lo que se realiza, porque si no el trabajador siente que se está hablando, que se está dando información, que se está dando capacitación en altura, pero no de acuerdo a lo que ellos hacen. Entonces, y a veces ahí en la misma capacitación, se puede compartir información, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Esto es un trabajo de altura o no? Pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Es en la ciudad, es un trabajo aparentemente sencillo, hay que cambiar unos letreros. ¿Es un trabajo de altura o no? Sí, sí es. ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Por qué es un trabajo de altura? Ok, sí estamos de acuerdo. Porque a una Entonces, altura de 2 metros ya deben tener ya equipo de protección. claro. Aquí ya se está, gracias Wilfrido, aquí ya se está realizando un trabajo de más de 1,80 m, ¿no? Como dice acá John Morán, nos dice más de 1,80 m, ¿no? Viendo la altura de la persona que está agarrada, que es parte del equipo también, ¿no? Debe estar en 1,75 m, 80 por ahí, y ya están, ellos están sobre, entonces, sobre el 1,80 m, que la norma legal indica que ya cuando es más de 1,80 m ya es un trabajo en altura. Entonces hay que capacitar, hay que tener los implementos adecuados. Y aquí les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son los peligros? Un poco para hacer el ejercicio de cómo puedo capacitar al personal. Si yo tengo personal en el trabajo, como les decía, utilizo las fotos del trabajo que realicen, pues tengo que tomar una foto y lo expongo, les puedo preguntar a los trabajadores, ¿no? En una sola foto, ¿cuál es el peligro acá? ¿Qué me dirían ustedes? Acuérdense, el peligro es algo que puede ocasionar daño, ¿no? La altura, el peligro es realizar el trabajo en altura, ¿no? El riesgo, ahí, Yosimar nos dice caída a distinto nivel, ¿no? El riesgo es la caída, ¿no? Tenemos, y ahí por eso en la matriz IPERCE se hace la evaluación de ese riesgo, nos va a dar el nivel, el grado, la probabilidad de que ese riesgo de caída se produzca, se concrete. ¿Por qué se podría concretar? ¿No? Hay que analizar, hay que evaluar en las condiciones en que se realiza el trabajo. No tienen, acá por lo menos mínimo deberían tener una baranda más que les brinde soporte, ¿no? En caso pierdan el equilibrio, ¿no? No hay de dónde apoyarse. ¿Qué otro riesgo ven ahí? La ubicación del andamio también, no hay señalización. Acá miren el filo de
de esta estructura está casi al borde de la vereda y para caer, ¿no? Las estructuras están un poco deterioradas, ¿no? Las estructuras del andamio. Entonces, la caída del objeto, ¿no? Dice John, ¿no? A la hora que se retire el letrero para colocar el otro letrero, ¿no? El trabajo que estén realizando pueden perder el equilibrio, pueden caer, ¿no? Entonces, en algo aparentemente sencillo, en un trabajo aparentemente rápido incluso, miren los peligros a los que se exponen los trabajadores, el riesgo de poder tener un accidente, una caída de ahí puede generar una rotura, ¿no? Del brazo, piernas, va a generar una lesión al trabajador, ¿no? Entonces, de esta manera, como ustedes están participando, dando sus opiniones, con una foto pueden igual hacer participar a sus trabajadores, pero con una foto del centro de trabajo donde laboren. Es la mejor manera para que el trabajador pueda participar y se le haga ver, ¿no? Tener mucho cuidado de mostrar fotos donde se vea al rostro, se puede identificar al trabajador, ¿no? De preferencia, donde no se puede identificar al trabajador para no hacerlo sentir mal, ¿no? Acá, por ejemplo, nos comenta, ¿no? Utilizar el arnés, levantar otra pieza de andamio, claro, otra estructura de andamio, asegurarse. Las bandejas están dobladas, sí, la plataforma, ¿no? Aquí está paneo, se llama, ¿no? Están ya dobladas, no tienen arnés, a alguien que podría pasar al costado, ¿no? La postura, por ejemplo, de este señor pasa con cuidado, ¿no? Es porque no hay señalización, pueden caer entre ellos, está cerca la vía de tránsito, ¿no? Ahí hay varios factores y hay varios peligros y para analizar también, ¿no? Los riesgos. ¿No? Como dice Fanny, acá no está cercado el lugar de trabajo, no tienen arnés y alguien podría caerle, ¿no? A algún objeto con el que están trabajando. Esta es otra imagen real, ¿no? Esta foto la tomé yo, donde podemos ver que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por seguridad y salud en el trabajo, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, hacer una labor de esta manera, ¿no? Y colocar una foto en la capacitación va a hacer que los trabajadores puedan intervenir, puedan decir no solo lo malo que hay, ¿no? En este trabajo, en la forma como se está realizando este trabajo, sino qué es lo que se podría hacer para mejorar esto, ¿no? Y esa es una pregunta que hablaba usted. ¿Qué podríamos mejorar aquí? ¿Qué se tendría que hacer para que este trabajo de limpieza de fachada se haga de manera segura? Uno podría hacer en el reglamento de trabajo no utilizar el montacarga, ¿no? Para estas actividades, ¿no? Ese sería uno. Adquirir andamios, ¿no? Capacitarlos en la realización de este trabajo en altura, ¿no? Analizar el área donde se va a realizar este trabajo, ¿no? Programar los trabajos también, ¿no? Porque de repente es necesario limpiar y pintar la fachada de las instalaciones, pero hay que programarlas, ¿no? Para poder contar con estos equipos, estos andamios, ¿no? Y prohibir el uso de montacarga para este tipo de trabajo, ¿no? Capacitar, como dice acá John, ¿no? Capacitar al personal, concientizarlo y enseñarle mucho, ya que muchos desconocen. Claro, y esto generalmente es por ignorancia, de que acá hay un peligro, ¿no? Es una actividad temeraria incluso, y que la persona
seguro piensa que no le va a pasar nada, ¿no? Que no va a ocurrir, que está bien así y que puede hacerlo. Estoy seguro que incluso lo mueven él estando arriba, ¿no? Antonio levantó la mano. Adelante, Antonio. Adelante, Antonio. Si es que no has presionado de casualidad, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Ok, continuamos. De repente fue casual. A veces ocurre con los que están participando. Después, otro artículo del Decreto Supremo, ¿no? El artículo 29 del Decreto Supremo 005 del año 2012 nos dice que los programas de capacitación, ¿no? Si vamos a capacitar a los trabajadores sobre identificación de peligro y evaluación de riesgos y controles, deben hacerse extensivo a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica los riesgos existentes en el trabajo, ¿no? Se tiene que hablar sobre peligros, sobre identificación de peligros, evaluación de riesgos, de manera general. Pero estos son trabajos específicos, ¿no? Entonces, y ahí se tiene que programar también capacitaciones para eso. Cuando llegan las inspecciones, ¿no? De las autoridades, piden esa capacitación, piden los registros de esas capacitaciones. Ahora más adelante vamos a ver esos registros, ¿no? Un trabajo específico es la soldadura también, ¿no? Entonces, ¿y quién conoce mejor los peligros, los riesgos de estos trabajos de soldadura? El propio trabajador, ¿no? Yo puedo ser encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, pero no soy soldador, ¿no? Entonces, incluso puedo hacer alguna evaluación equivocada solo por alguna percepción o por lo que veo y creo que es que es peligroso, que es de mucho riesgo, y en realidad no es así. Entonces, por eso la capacitación del IPRC con los trabajadores es importante. La participación de ellos es indispensable, ¿no? Para poder hacer una buena evaluación, y ellos mismos saben los controles que se deben implementar. Uno conoce de gestión, uno conoce de cómo elaborar procedimientos, registros, y a uno ayuda en el orden, en la forma de controlar los trabajos, pero siempre tiene que serlo con la participación de los trabajadores, porque ellos son los que mejor conocen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un vehículo que está haciendo traslado de personal, ¿no? Esa es la actividad, el conductor, su trabajo es conducir el vehículo donde se traslada personal y se le baja la llanta. Hay que capacitar al trabajador en el cambio de llanta, en la señalización que se deben colocar, ¿no? Un cambio de llanta de un vehículo chico es diferente al de un bus, ¿no? Entonces, las capacitaciones deben ser específicas dependiendo del puesto del trabajador, ¿no? De la función que realice. Y como les digo, a pesar de todos los esfuerzos que hay, que se hacen las autoridades y los profesionales de seguridad y salud, vemos, ¿no? Que hay conductas, comportamientos de mucho riesgo de parte de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, acá, y este es la municipalidad de Ica, y acá vemos que en la misma municipalidad se realizan trabajos, en este caso de pintado de la fachada con andamio, y de manera insegura, ¿no? Miren cómo el trabajador ha utilizado una escalera sobre la plataforma del andamio para cumplir con su trabajo. Esto es de alto riesgo y intolerable, ¿no? No se debe hacer este trabajo, pero se debe, por eso les decía, en las capacitaciones se deben mostrar algunas fotos de manera general, cuidando siempre que haya
que no se vea al trabajador, pero se deben mostrar fotos de trabajos que se realizan de buena manera y algunos, como en este caso, que no deben realizarse, ¿no? Acá vemos incluso en la parte alta una persona que está agarrando una soga a la escalera. O sea, la escalera no se va a caer, pero el trabajador seguro que sí, ¿no? Entonces, y esto es en una institución pública, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por mejorar, ¿no? Después tenemos el artículo 29 del Decreto Supremo 005 del 2012 también nos dice que los programas de capacitación deben ser impartidos por profesionales y con experiencia en seguridad y salud en el trabajo en este caso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? A la hora de dar una capacitación, siempre uno espera que la persona que da la capacitación conozca un poco más de uno, que uno pueda aprender de él. Entonces es importante capacitarse antes de programar la capacitación. Debo saber del tema, qué es lo que voy a hacer, preparar la capacitación con tiempo para poder revisarlo. A veces, y he visto en algunos lugares donde pasan incluso capacitaciones de otras empresas, ¿no? Porque el compañero se lo pasó, un amigo se lo pasó y pasan esa capacitación. Hay que preparar, ¿no? Los que estamos a cargo de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, hay que preparar las capacitaciones. Otro punto importante en las capacitaciones es que hay que evaluar a las personas que están siendo capacitadas sobre el tema que se está tratando, ¿no? En este caso se está dando la capacitación del I+C, que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Entonces, hay que evaluar sobre los puntos que estoy tratando y que estoy colocando en las diapositivas. 5 preguntas, en realidad no deben ser muchas las preguntas, pero que sí tengan la finalidad de que el trabajador haya comprendido, ¿no? Haya comprendido el objetivo de la capacitación es esa, haya comprendido y entendido la capacitación. Y para esto yo les recomiendo utilizar la plantilla de Google, la aplicación de Google de formularios. No sé si todos saben utilizar, pero acá les voy a explicar brevemente la utilidad del formulario, ¿no? Cuando uno utiliza el formulario como en el que se han registrado ustedes para entrar a esta capacitación y donde se les ha enviado el enlace, ¿no? Estos formularios, dependiendo de la pregunta que uno coloque, me pueden arrojar incluso estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, esto utilicé en uno de los cursos, hice unas preguntas y me arroja el gráfico, ¿no? Entonces, voy a poder evaluar, revisar la respuesta persona por persona, pero a la vez de manera general para preparar mi informe de la capacitación, cuántos aprobaron, cuántos no, cuántos respondieron correctamente, cuántos no. Entonces, esto puede ayudar, ¿no? Fanny nos dice, en su centro laboral toda capacitación es con examen y publican las notas. Es que es correcto, ¿no? La norma legal, ¿no?, que estamos viendo en la diapositiva ya lo indica, que se deben evaluar a todos los participantes, y cuando llegan los inspectores, ¿no?, de SUNAFIL, también solicitan esos registros, ¿no?, de la capacitación y de la evaluación al personal, y algunos entran en ese detalle para ver si es que fueron capacitados de manera correcta. Aquí voy a entrar un rato. Acá, por ejemplo, esta es la plantilla del formulario de Google. Y es muy sencillo, uno va a su cuenta de Google y
en la parte aquí derecha de la pantalla hay acá hay unos cuadritos, le da clic ahí y baja a donde dice formularios. Y le va a arrojar la plantilla y hay uno, ¿no? Estos son los formularios que realizo para las capacitaciones y ahí uno abre una nueva, un nuevo formulario, pone el título, ¿no? Por ejemplo, evaluación de I+C. Hago las preguntas, ¿no? Dependiendo qué pregunta quiera hacer de la capacitación. Y después, dependiendo de eso, va a ser si yo quiero respuestas sí o no. Ya uno va personalizando, ¿no? El formulario. Va a depender ya de cada uno, pero es una buena herramienta que se puede utilizar, ¿no? Si es que algunos de repente prefieren pasar un documento en Word, ¿no? Ya eso va a depender de cada uno. Ok. Continuamos con las diapositivas. A ver, aquí nos quedamos. Luego tenemos parte del reglamento, nos dice que los programas de capacitación deben contar con materiales y documentos idóneos, ¿no? Y eso es un poco a la información que uno pueda tener. Vamos a poder ver el Ministerio de Trabajo. Les recomiendo que sigan la página del Ministerio de Trabajo, la página de Facebook, la página en LinkedIn, en Instagram también. Ellos publican y no solo ellos, sino otras instituciones del Estado también publican diversas normas, diversas guías, documentos que son de ayuda para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora hay mucha información que pueden ayudar en facilitar. Hace poco incluso salió una guía de cómo elaborar un I+C, cómo implementar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Muy buena información. Estas son algunas de las informaciones. Y que puedo utilizar la forma, la manera, como ellos hacen sus dibujos, cómo plantean la información, para yo también personalizar algo en la empresa y poder compartir con los trabajadores, ¿no? A veces ocurre en las empresas que doy la capacitación de I+C en, no sé, en enero del año, ¿no? En enero, en el mes de enero, y ya no me aparezco más hasta el próximo año, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Hay que alimentar permanentemente a los trabajadores, y ahora, sobre todo, con la facilidad de los medios digitales, ¿no? Ayudan más una vez al mes, de repente compartir algunas guías, algunos documentos preparados por uno mismo, ¿no? Para que las personas puedan ver, y eso va a hacer que el trabajador vea en el área de seguridad y salud en el trabajo un área proactiva que está permanentemente preocupado por la seguridad y salud de sus trabajadores. Okay, John nos pregunta, John Morán nos dice, ¿con qué nombre se busca en Google? Los formularios, voy a repetirlo, de repente para algunos dominamos más que otros, pero toma nota, John, y algunos que también estén interesados. Voy al internet, ¿no? Voy a mi correo, abro mi correo de Gmail, abro mi correo de Gmail. Y en la parte derecha, aquí, en la parte derecha, hay unos cuadritos acá, unos puntitos. Ahí le doy clic en esos puntitos y me va a aparecer una ventana, ¿no? Me va a aparecer YouTube diferentes y me voy hasta abajo donde dice formularios. Si no te aparece aquí, acá donde dice más productos de Google, también te va a aparecer. Pero ahí va y le das clic a formularios. Y ahí te aparece la página de formularios.
hay para colocar con fotos, diseños, colores, para hacer encuestas, para hacer entrevistas. Se utiliza mucho, ¿no? Este servicio es gratuito. Hay otros servicios que son mucho más sofisticados, que ya tienen un costo. Muchas de las empresas que dependen con las que ustedes también interactúan, utilizan esos servicios. Ok, continuamos con la diapositiva. Ok, entonces las normas legales nos indican que la capacitación deben contar con materiales y documentos idóneos, ¿no? Así como estas guías que están viendo en su pantalla, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el ABC de la seguridad y salud en el trabajo en los tiempos de COVID. Es un documento actual, guía de buenas prácticas ergonómicas, ¿no? Las posturas que uno debe tener en la casa, ¿no? Cuando está realizando trabajo remoto. Y esta información incluso ayuda para elaborar el I+C, ¿no? Entonces son documentos que van a ayudar mucho para poder elaborar el I+C, los trabajadores tengan información y puedan compartir también. El artículo 30 de este decreto supremo, del decreto supremo 005 del 2012, nos dice que las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo. Hay empresas que tienen sus oficinas, sus talleres, y después los trabajadores salen a hacer servicios, a realizar servicios, como hemos visto en la foto, ¿no? La primera foto que hemos visto en ese trabajo en altura, que están retirando un letrero en la vía pública, ¿no? Entonces, ellos tienen su taller, tienen su centro de operaciones, ¿no? Entonces, los riesgos, se tiene que hacer la evaluación de riesgo en ese centro de trabajo y cuando salen también. Por lo que hemos visto en la foto, seguro ahí no le han hecho todavía esa evaluación en el exterior, donde realicen los trabajos. ¿No? Y relacionados con el puesto de trabajo, con la función que realizan, ¿no? Para que el trabajador conozca de manera real, de manera fehaciente, cuáles son los riesgos a los que está expuesto. El I+C debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo. I+C significa identificación de peligros, evaluación de riesgo y controles, ¿no? Hoy día justo me preguntaron qué significaba el I+C, ¿no? Y está bien, si no sé, pregunto, y esto vamos a encontrar mucho en los trabajadores. De repente, para los que estamos acostumbrados a la seguridad y salud en el trabajo, es de lo más común hablar de I+C, pero un trabajador no lo va a entender. Entonces, hay que explicar también sobre eso para que cuando hablemos nos entiendan los trabajadores. Y cuando se publique el I+C, también lo entiendan y lo consulten. ¿Qué ocurre mucho en las empresas? Que se publica el I+C, está exhibido, pero los trabajadores no participaron, no saben de qué se trata, no saben ni qué cosa es ese documento que está exhibiéndose. Cuando llega un inspector, le pregunta al trabajador, ¿usted ha participado de eso? ¿Qué cargo tiene usted? Van y verifican en la matriz y no está, entonces ahí tenemos problemas con los inspectores, ¿no? Pero nos consulta, buenas noches, ¿cómo lo presentaría en el lugar del trabajo en los talleres? ¿A qué te refieres, Pedro? ¿Al I+C? ¿Cómo debería estar exhibida en un lugar de trabajo? Esa es la consulta. A ver, ahí escríbenos para poder, sí, ok. El I+C debe estar exhibido como se exhibe un periódico mural, ¿no? A veces hay lugares, y lo he visto, que tienen como una sábana, ¿no? Un A3, un A4, perdón, un A2, una sábana grande, y está exhibida y colocada en las paredes de los centros de trabajo. En otros casos se coloca una especie de acrílico que es como una bolsa, tamaño de A4, y está el I+C impreso en A4 dentro de esa bolsa, con su encabezado grande que diga, ¿no? Matriz I+C. Cuando viene el inspector,
y va a preguntar que se cumpla esta parte donde dice el I per se debe estar exhibida en un lugar visible, entonces uno puede decirle, ahí está el I per se exhibido. Y el documento debe estar actualizado, ¿no? Siempre en el año que corresponde. De esa manera se podría exhibir, ¿no? Pero el I per se tiene que exhibir en todos los centros de trabajo. En una oportunidad, hace algunos años, fui a un restaurante y tenía el I per se exhibido en su pared, toda una sábana, ¿no? Y eso es la manera correcta, ¿no? Correcta. En algunos casos, ¿no? Como dice Pedro, lo ha visto pegado en centros comerciales, en las áreas de abastecimiento. Es que la normativa lo exige, ¿no? Debe ser exhibido, es obligatorio, ¿no? Si hay alguna empresa o estamos en una empresa donde no se está exhibiendo, se está incumpliendo la norma legal. Y por eso en la capacitación se tiene que explicar esto también a los trabajadores. Y si los hago participar, ellos van a revisar por qué han participado de este documento, ¿no? Pues es importante la participación, hacer participar a los trabajadores de la elaboración del I per se. Este es, ¿no? Luego les muestro el documento, pero este es más o menos la sábana, ¿no? De un I per se. Solo tiene acá 3 celdas, pero generalmente tiene mucho más, ¿no? Tiene 15, 20, va a depender de los puestos de trabajo, de la actividad a la que se dedique la empresa, ¿no? Otro artículo del Decreto Supremo es que los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estas iniciales acá, SG, SST, hacen referencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que los registros como inducción, capacitación, entrenamientos y simulacros de emergencia deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Hay una resolución que está, que indica que todos los registros, o sea, si yo capacito a los trabajadores en I per se, debo hacerles firmar el documento, porque de nada me va a servir que les dé una charla, que los convoque de manera virtual, ¿no? Que es la recomendación en estos momentos, y que no tenga los registros de esa capacitación. Entonces, para cumplir con estos registros, el ministerio entrega un modelo, ¿no? Uno tiene que tomar, puede elaborar su propio modelo, pero tiene que respetar este encabezado. El registro debe tener un espacio que indique el número de registro, ¿no? Si tengo una capacitación, será 1, en la siguiente será 2 y así, ¿no? Correlativo, el número de registro, debe tener el encabezado que diga de qué es, ¿no? Registro de inducción, si es capacitación, si es entrenamiento, si es simulacro, la razón social, el RUC, la dirección de la empresa, la actividad económica, cuántos trabajadores tiene esta empresa donde se está brindando la capacitación. Este es el modelo de registro de capacitación. ¿De qué se trata? Si es una inducción, si es una capacitación, si es un entrenamiento, se tendrá que marcar los temas que se están tocando en esta capacitación, la fecha, nombre del capacitador y las horas de capacitación. Por ejemplo, ahorita somos 17 estamos conectados, entonces 17 personas tendrán que firmar el registro de capacitación. El encabezado de ese registro debe tener toda esta información, ¿no? Razón social, RUC, trabajadores, cantidad de trabajadores. Deben ir los nombres, apellidos y nombres de los trabajadores capacitados, su número de DNI, el área, en este caso, por el ejemplo, de los 17 trabajadores, la firma de cada uno. Hay que explicarle a los trabajadores por qué se les hace firmar. Porque a veces se les entrega la tablilla para que firmen y firman y a veces se preguntan entre ellos
y no tienen la respuesta correcta. Entonces hay que aclararles por qué se les hace firmar y si hubiera alguna observación. Y en la parte final de este registro debe ir quién es el responsable del registro. En caso de la capacitación por I per se, se colocará acá el tema, ¿no? Capacitación de identificación de peligro y evaluación de riesgos y control. A ver, voy a leer algunos comentarios. Nos preguntan acá, ¿de qué régimen laboral están obligados a exhibir? REMIPE está efecto a posibles sanciones por no exhibir. Hay unas normas legales en seguridad y salud en el trabajo para las pymes, para las REMIPES, ¿no? Y están exonerados, por ejemplo, de elaborar reglamento de seguridad y salud en el trabajo, no están obligados. Pero no te podría asegurar, pero creo que sí están obligados a exhibir el IPER. La verdad que no tengo el detalle. Sí he visto esas normas legales sobre las MIPES, pero no te podría dar la respuesta. Voy a revisar y me envías un mensaje al WhatsApp para poder confirmarte, ¿no? Porque sí tengo esas reglamentaciones, solo que no recuerdo esta parte, ¿no? Ok, Pedro nos consulta, en ese registro en la parte de abajo figura también llenar datos, sí. En este registro el modelo es referencial, pero se tiene que colocar esta información. Ok, en la parte final, ¿no? La parte de abajo dice responsable del registro. ¿Quién es el responsable de la documentación de este documento? Hay un nombre de un capacitador, quién es el que dio la charla, la capacitación, y quién es el responsable del registro. El jefe de área, el jefe de seguridad y salud. Hay que colocar el nombre y tiene que firmar también, ¿no? En esta documentación se tiene que guardar, se tiene que tener a la mano porque también es un documento auditable por los fiscalizadores, ¿no? Ok, continuamos. En el artículo 37, ¿no? Estamos viendo normas legales, algunas partes de las normas legales nos dice que el empleador debe establecer, mantener disposiciones y procedimientos para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué ocurre? En las fiscalizaciones, los inspectores preguntan, ¿no? ¿Cuál es su sistema de comunicación con los trabajadores? ¿Cómo ellos llegan a informarte sobre algunos peligros? Hay que evidenciar esa, ¿no? ¿Cuál es la comunicación? Por eso les decía, una forma de comunicarse es enviándole algunas guías, algunos documentos simples, muy sencillos, preparados por uno, y ahí vamos a encontrar alguna respuesta, posiblemente, ¿no? Ese es un medio de comunicación también. Otro medio de comunicación yo utilizo en las capacitaciones de I per se, cada vez que doy una capacitación de I per se en la empresa donde trabajo, me entrego este documento, ¿no? Ya cada uno puede acondicionarlo, ponerle el encabezado que pide hemos visto en el registro, y le entrego a cada trabajador esta hoja, ya sea por digital o físicamente, donde el trabajador debe detallar 3 tareas nomás de las que realiza. Si tengo un área, por ejemplo, donde hay 5 trabajadores, voy a tener información adicional, ¿no? En algunos casos parecido, pero en algunos casos también diferente de cada uno, a pesar que tienen el mismo cargo. Con todo lo que he ido explicando en la capacitación sobre identificación de peligro y evaluación de riesgo, les pido que ellos
coloquen los peligros de esa actividad, los riesgos de esa actividad que están realizando, de esa tarea, ¿no? Acá una tarea, otra tarea, 3 tareas suficientes. Y ellos mismos coloquen cuáles son los controles que tienen o que puedan implementarse para mejorar la seguridad. Nombre y su cargo. Esto ayuda mucho porque este documento, si son 20 trabajadores, vamos a tener mucha información. Hay empresas que tienen 50, que tienen 100, 500, 1000. Entonces, esta información va a ayudar mucho para mejorar y vamos a nos vamos a sorprender incluso con alguna información que de repente no la teníamos considerada, ¿no? Y eso nos va a permitir acercarnos al trabajador y poder preguntarle, ¿sabes qué? Quiero hablar con respecto a esta información que colocaste del trabajo, que no lo tengo, en qué momento lo realizan, ¿no? Y ellos van a brindar mucha información. Los trabajadores son los que conocen el trabajo, ¿no? Acá otro comentario, ¿no? De Pedro nos dice, el comité tendría responsabilidad en llenar estos documentos y controlar que se cumplan. Un ejemplo de llenar ese documento. El comité va a apoyar, ¿no? Va a apoyar mucho, pero no necesariamente son los responsables de los registros. Eso va a depender de la organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿no? A esto es lo que les mencionaba también, ¿no? Ya el artículo 37 también indica, ¿no? El empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para garantizar la sugerencia de los trabajadores. Esta es una pregunta muy habitual de los fiscalizadores. Si tus trabajadores tienen alguna inquietud, ¿a dónde comunican? ¿Cómo comunican? ¿En qué? ¿No? Entonces, el periódico mural, por ejemplo, es un buen medio de comunicación. Publicar la matriz también es una forma de comunicar y hacerles saber en las capacitaciones con quién se pueden comunicar en caso de alguna sugerencia, alguna observación, algo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Tiene que haber una comunicación y se tiene que evidenciar también. El artículo 77 nos indica, ¿no? La evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo. Por eso este formatito ayuda en eso, ¿no? En que cada trabajador coloque acá la actividad que realiza, 3 actividades, ¿no? Si quieren ponerle más, yo recomiendo no llenarlo de mucho porque va a haber mucha información. Sus peligros, sus riesgos y sus controles va a cumplir con esto, ¿no? La evaluación inicial de los riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores y sus representantes del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o las que se van a realizar también, ¿no? Porque a veces uno se proyecta para los trabajos que van a venir o que se van a realizar. Ahí se deben considerar todas estas evaluaciones. Y hay características también de acuerdo al trabajo que se realice. Hay características en determinadas condiciones que debe tener el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si hay un trabajo, por ejemplo, como el de vigilancia, seguridad, donde la mayor parte del tiempo están de pie, parados, entonces hay una característica que debe tener ese trabajador, ¿no? Que debe tener la fortaleza para estar de pie las horas que le toca el turno, ¿no? Y algunos incluso hacen más de 8 horas, entonces debe considerarse en el perfil de ese puesto de trabajo, ¿no? Y así en otros puestos de trabajo también uno va a poder identificar. Esta evaluación
Debe identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en seguridad y salud en el trabajo, o que guarden relación con el medio ambiente de trabajo, con la organización de trabajo. Acá, por ejemplo, vemos una foto, hay un trabajador, está realizando un trabajo de soldadura, pero hay un medio ambiente, ¿no? Hay un ambiente de trabajo en su alrededor. Entonces hay que capacitar al trabajador para los cuidados, las condiciones, el procedimiento de verificación que debe realizar antes de ponerse a soldar, ¿no? Es importante, ¿no? Por eso acá hace la recomendación de que esta evaluación guarde en relación con el medio ambiente de trabajo, con el área de trabajo, ¿no? Esta evaluación debe determinar en el IPRC si los controles son adecuados, ¿no? Para eliminar el peligro, controlar los riesgos. Eso lo vamos a ver en la matriz. Y la ley 3022.2 en el artículo 28 nos indica que los registros se pueden llevar de manera física o digital, ¿no? De manera electrónica. Entonces, ya va a depender de la empresa cómo archivarlo o almacenarlo, ¿no? Generalmente, y lo que mayormente se acostumbra es de manera física, pero en ambos casos deben estar a la mano. En caso de una fiscalización, uno pueda mostrarle lo más pronto y la documentación debe estar llenada correctamente también, eso es importante. Vamos a ver algunas consideraciones, ¿no? Algunos resumiendo lo que hemos visto para la capacitación en IPRC. Hay que tener en cuenta la base legal, hay que hacer un resumen breve sobre la base legal, hay que definir algunos términos y definiciones para que se entienda de lo que se está explicando. Por ejemplo, ¿qué es un hiper? Hay que explicarle al trabajador, ¿no? Porque se convoca una capacitación sobre IPRC, pero hay que explicarle de qué y cómo se realiza. Hay que planificar, hay que elaborar un cronograma. Uno de los errores más comunes es convocar a última hora a los trabajadores. Y todos tenemos actividades personales que realizar o no realizar, pero cuando nos convocan a última hora, vamos a tener un público ya un poco indispuesto, ¿no? Algunos obligados incluso. Entonces, lo mejor es que se planifique con tiempo y se les avise con tiempo también sobre porque a veces está planificado que la capacitación va a estar dentro de 15 días o 20 días. Ya está planificado, incluso los 3, 4 y todo el año, pero se le avisa a última hora, ¿no? Entonces, uno en defensa del de seguridad y salud dice, no, pero ya ahí estaba planificado. Pero el error es no haberlo comunicado a tiempo, ¿no? Hay que utilizar fotos. Hemos visto en las diapositivas anteriores cómo las fotos ayudan a ubicar mejor la situación, el problema, ¿no? No necesariamente voy a tener que contarlo, sino ya con la foto uno puede identificar mejor, ¿no? No olvidar la evaluación a los asistentes, a todos los trabajadores que han participado en la capacitación. Hay que tener en cuenta las evaluaciones, es una evidencia también. Hay empresas incluso, ¿no? De alto riesgo que tienen una nota mínima. Si el trabajador no aprueba esa nota mínima, no ingresa a laborar, va a tener que volver a pasar la inducción, ¿no? Hay que tener en cuenta esta evaluación. Hay que involucrar en las capacitaciones de IPRC a los jefes y a los que tienen más experiencia en los trabajos. Los que tienen más experiencia, los maestros que tienen más experiencia en el trabajo, tienen mucha información de cómo se realizan las cosas y los cuidados que hay que tener. Solo que hay que involucrarlos, ¿no? Una recomendación personal en las diapositivas que elaboren, traten de no utilizar más de 5 líneas, algo así como en esta página, ¿no?
Acá, por ejemplo, hay 4, se puede leer y tiene que ser como una ayuda de memoria, nada más, ¿no? Ocurre mucho en las capacitaciones que la diapositiva prácticamente es un libro, ¿no? Y los asistentes terminan perdiendo el interés porque hay demasiado texto. Entonces, si tienen 2, 3 líneas, mejor, ¿no? Pero más de 5 no deben tener. Es una recomendación que le va a ser de mucha utilidad. Mientras la diapositiva esté más suave para la vista, los trabajadores van a tener mayor atención. Hay que utilizar un lenguaje claro, sencillo. Hay muchos términos técnicos, ¿no? Como hemos visto en algunos casos. Por ejemplo, el arnés. Hay gente que no sabe qué es el arnés. Trabajo en altura. No lo va a entender, ¿no? Los que ya estamos familiarizados, es mucho más fácil para nosotros. Pero en la mayoría de trabajadores no. Entonces, hay que utilizar un lenguaje donde se puede entender, ¿no? Y las fotos ayudan a que haya mayor comprensión sobre esos términos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver, yo ya en algunas capacitaciones anteriores he brindado una capacitación respecto a cómo elaborar un IPRC detalladamente, ¿no? Muy específico. Van a poder encontrarlo en la página de YouTube. Pero acá vamos a ver también muy rápidamente cómo elaborar para poder compartir con los trabajadores e involucrarlos con respecto a la elaboración del IPRC, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el encabezado del IPRC el proceso. Hay que colocar, por ejemplo, acá tenemos el recojo de la basura en la vía pública. Ese es el proceso. El puesto de trabajo, el operario de limpieza que realiza el recojo de la basura. La descripción de la tarea, ¿no? El operario de limpieza, que es parte del proceso de recoger la basura, recoge las bolsas de basura que están en la calle, ¿no? Que es en la vía pública, y es un trabajo rutinario. Esto es lo que se coloca en la matriz de IPRC, ¿no? Proceso, puesto de trabajo, la descripción de la tarea, la actividad que realiza el trabajador, si es rutinaria o no rutinaria la actividad, uno va a marcar. Luego viene el peligro, en este caso, en esta actividad de recojo de basura en la vía pública. El peligro es el vehículo en movimiento. El tipo de peligro es el físico. Hay que ir explicando paso a paso todo esto a los trabajadores también. Pueden utilizar estas diapositivas o de esta manera, que va a ser un poco más sencillo. El riesgo, ¿no?, al que está expuesto este operario, que es la probabilidad del atropello, ¿no? La actividad de recoger la basura en la vía pública con el vehículo en movimiento, que es el peligro, y cuál es el riesgo, es que este operario sea atropellado por este vehículo o por otros vehículos también de la vía pública. El requisito legal, siempre hay que colocar en la columna el requisito legal, ¿no?, que es el sustento de toda esta evaluación, esta identificación de peligro. También hay una columna donde se coloca la lesión que podría tener el trabajador producto de concretarse ese riesgo, ¿no? De ese riesgo de atropello. Las lesiones serían fracturas de pierna, de brazo, o incluso la muerte, ¿no? Puede estar aplastado por el camión. Y luego entramos a la evaluación, a la primera evaluación en la matriz de IPRC. Acá vemos unos valores. ¿Cómo llegamos a esos valores? Primero se evalúa el índice de probabilidad. Aquí vemos la columna, el índice de probabilidad, que va a llegar con la evaluación del índice de personas expuestas, del índice de procedimientos existentes,
del índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Entonces tenemos acá unos números que vamos a obtenerlo de estos valores, de esta matriz, ¿no? De estas tablas. Acá tenemos índice, hemos estado acá, índice de personas expuestas, índice de procedimientos, de capacitación, de exposición al riesgo. Acá tenemos índice 1, 2 y 3. Por eso acá vemos los números 1, 2, 2. ¿Qué nos dice? Índice de personas expuestas. El índice 1 es cuando hay de 1 a 3 personas. Como estamos acá, de 1, porque en el recojo de residuos en la vía pública hay de 1 a 3 trabajadores. Entonces el índice es 1. Procedimientos existentes. Acá en esta columna vamos a poner que existen parcialmente y no son satisfactorios, es el índice 2. Si no existen, índice 3. Si existen, si son satisfactorios, índice 1. Acá que tenemos índice 2, porque existen parcialmente y no son satisfactorios. El índice de capacitación, tenemos acá número 2. Porque nos indica que es personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Y el índice de exposición al riesgo es al menos una vez al mes, eventualmente. Esta es la columna de exposición al riesgo, ¿no? Entonces, utilizamos esta tabla para hacer la evaluación de índice de probabilidad. Sumado todos estos índices, teniendo en cuenta la tabla que hemos visto, nos va a dar 7. Este es el índice de probabilidad. Luego vamos a ver el índice de severidad, que es otra tabla donde tenemos igual índice 1, 2, 3, donde nos indica la severidad. De ocurrir un accidente con ese atropello, ¿cuál sería la severidad? Lesión sin incapacidad, incomodidad, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud irreversible, lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. ¿Qué hemos puesto? Índice de severidad 3. En caso de un atropello sería grave, ¿no? Muy fuerte el atropello y entonces ahí tendríamos el índice de severidad que nos sale de esa tabla. El resultado es la multiplicación, ¿no? El nivel de riesgo es 21, que es la multiplicación del índice de probabilidad por el índice de severidad, 21. Acá nos indica el nivel de riesgo, intolerable, importante, moderado, tolerable, trivial, que es IM, que es nivel de riesgo importante. Si es riesgo significativo, sí. Este es la otra tabla, ¿no? que cruza la probabilidad por la severidad y acá está el valor. Acá, por ejemplo, estamos viendo que el nivel de riesgo es 21, que nos dice acá de 17 a 24, importante. ¿No? Esta es la interpretación, los criterios. Importante, 17 a 24 no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Entonces tienen que haber controles, tiene que haber capacitación, alarma para el vehículo, varias condiciones de seguridad para reducir el riesgo. Esto vendrían a ser los controles, ¿no? Capacitación al conductor. Un control de ingeniería de repente podría ser colocarle alguna alarma, algo al vehículo que avise a los trabajadores que está retrocediendo o que va a adelantar, ¿no? Equipos de protección. No se puede sustituir, no se puede eliminar porque el trabajo se tiene que realizar,
pero si el vehículo estuviera en malas condiciones, no tendría revisión técnica, ahí sí ya tendría que reemplazarse por uno que reúna las condiciones de seguridad, ¿no? Y luego control administrativo, que es la capacitación, y en equipos de protección, entrega de uniformes con cinta reflectiva. Este es un ejercicio rápido para poder compartir con los trabajadores. Cuando a los trabajadores, y yo lo he practicado, se le comienza a mostrar estas tablas, ¿no? Estos índices, ellos participan porque ya van encontrando información importante, ¿no? Entonces comienzan a ayudar, incluso en la suma, ha habido oportunidad donde incluso colaboran con la suma, verifican si la multiplicación está bien, ¿no? Entonces comienzan a involucrarse, ¿no? Y luego de los control de riesgo, ¿no? De los controles que se realicen, hay una segunda evaluación, donde se utiliza la misma tabla que hemos visto, las mismas tablas, los mismos índices, pero ya se comienza a mejorar, ¿no? Por ejemplo, índice de personas expuestas, este es un modelo nada más. Ahí vemos que indica 1, donde es de 1 a 3 personas. Índice de procedimientos existente, 1, estamos poniendo que sí hay, que ya se mejoró, ya se colocaron procedimientos actualizados. En el índice de capacitación, que ya se capacitó al personal, a los trabajadores, al conductor, que tenga cuidado a la hora de retroceder, ¿no? Índice de exposición al riesgo, se mejoró bueno, en esas consideraciones ya el riesgo se reduce y la suma viene a ser esto, ¿no? El índice de probabilidad, esta es la nueva evaluación, la segunda evaluación, con el índice de severidad, que es 3, que es el mismo, ¿no? De ocurrir un accidente sería grave para la persona. Entonces, pero varía el resultado, ¿no? Del nivel de riesgo, la suma del índice de probabilidad con el índice de severidad. En esta nueva evaluación varía, ¿no? En el resultado. Anteriormente era 21, ahora es 12, cambia incluso con el color, que es moderado. Este es más o menos la sábana, y así se haría con cada trabajador, con cada celda, y agregando celdas, ¿no? En las columnas casi no hay mucha variación. Este es un modelo de matriz. Hay otras también, hay una de línea base que también hemos dado una capacitación, pero en las columnas no hay mucha variación, salvo por ahí una u otra que uno quiera agregar o de repente reemplazar. Pero en las celdas sí es donde se incluyen determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me preguntaron si en la matriz se podría agregar una columna con respecto al COVID. No se puede agregar una columna con el COVID, pero sí en las celdas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la matriz del trabajador de recojo de basura, por ejemplo, se puede colocar una celda donde indique cuál es el peligro, el riesgo de contagio, ¿no? Del COVID-19, el tipo de peligro biológico, la probabilidad, ¿no? El riesgo que se pueda contagiar, porque a la hora de recoger la basura puede estar contaminado. Entonces, se agrega una celda, ¿no? No se varía, no se agrega columnas, pero sí una celda. Ok, ahí tienen la matriz, la información, y esta información es muy amigable con los trabajadores incluso. Entonces, cuando se publica la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, los trabajadores sienten que han sido parte de la elaboración de ese documento y pueden reconocerlo incluso.
y muchos de ellos van y buscan la información que brindaron, ¿no? Porque a veces ocurre y reclaman o preguntan, yo en la reunión comenté esto, recomendé que se coloque esta información y veo que en la matriz no lo han colocado. Entonces ya ahí uno se va dando cuenta de que los trabajadores que participaron se comienzan a identificar con el sistema, con los documentos, con la información que se va compartiendo, ¿no? Ok. Preguntas, comentarios, algún aporte, alguna información que quieran compartir, los puedo, los escucho o puedo leer sus chats, ¿no? A ver, voy a ir leyendo. Renato nos indica en qué parte ingresa el mapeo de procesos para realizar la matriz. Hay que observar los procesos, Renato, ¿no? Si es eso lo que tu consulta, hay que observar los procesos de cada empresa, de cada actividad, para en base a eso poder levantar la información y trasladarla hacia la matriz, ¿no? Este mapeo de procesos tiene que ir también acompañado con las entrevistas que se puedan realizar con los trabajadores, ¿no? Porque ellos son los que generalmente conocen mucho la información, ¿no? Por lo que realizan, ¿no? Porque ellos son los que realizan. A veces uno en la observación, en la pasada, no llega a ver todo el proceso, pero los trabajadores que están todo el tiempo sí conocen, ¿no? Porque ellos son los que realizan la actividad. Pedro nos consulta realizar una matriz y una actividad de buceo. Una consulta, Pedro, ahí la actividad de buceo es parte del trabajo. Es una actividad que se realiza en qué trabajo. Si es una actividad que se realiza como parte de un trabajo, también se tiene que realizar, ¿no? Y se coloca así en las celdas, ¿no? El proceso que se está realizando, por ejemplo, buceo, debe tener algún otro nombre que complemente, ¿no? Y se va colocando los peligros y los riesgos también al que está expuesto, ¿no? Uno de los peligros que puedo yo identificar así rápidamente es que se puede ahogar, ¿no? Por alguna deficiencia. Entonces, hay que evaluar qué tan probable es eso, por eso son las evaluaciones con las tablas, para ver qué tan probable es que ocurra, el daño que puede ocurrir, y ahí se utilizan las tablas, ¿no? Ok, bueno, pueden ir dejando sus comentarios, sus consultas, sus preguntas. Yo voy leyendo. Este es mi teléfono, 965-171-485, y es mi correo donde pueden comunicarse conmigo. En la página tengo una página de YouTube donde comparto los videos de las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto rápidamente cómo hacer un I+C y bueno, y en las recomendaciones para la capacitación en I+C hemos nombrado varios normas legales, ¿no? Que sustentan a brindar estas capacitaciones, pero también en esta página hemos colgado un curso específicamente en cómo elaborar I+C, ¿no? En este caso I+C en línea base. Anteriormente también hemos brindado otras capacitaciones sobre seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, ¿no? Ahí pueden encontrar
en la página de Martín Fernández, buscan en YouTube y ahí pueden encontrar estos cursos, diferentes cursos que brindamos, y pueden suscribirse también para que sean notificados a la hora que se cuelga un video, como una aula virtual, algo así, ¿no? Luego tenemos una página de WhatsApp, perdón, un grupo de WhatsApp donde ya tenemos más de 100 integrantes, donde compartimos información sobre seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo los accesos a estos cursos, ¿no? Para que no se estén inscribiendo de manera mensual, perdón, semanal. Ahí comparto el link, el enlace, y ya ustedes pueden organizarse, programarse para poder entrar, ¿no? Sin necesidad de estar inscribiéndose de manera semanal. También tenemos una página de seguridad y protección, un grupo de seguridad y protección en Facebook, donde colgamos documentos, normas legales, para que pueda ser de utilidad, guías, ¿no? Como los documentos que hemos visto. Y estas guías sean de utilidad y ustedes puedan bajarlo, ¿no? La página, el grupo de Facebook permite colocar documentos, a diferencia de una página de Facebook que solo permite publicar fotos o algunos posts, ¿no? Liken, también tenemos una página de Liken donde compartimos información, cualquier consulta, y es una página que me gusta mucho porque hay muchos profesionales que comparten también información. Les recomiendo que tengan su página Liken activa, ¿no? Y se familiaricen con esta página. Al inicio, a mí me ocurría que era medio aburrido todo, pero es de mucha utilidad, es muy buena y me gusta mucho esta página. Ahí John ha levantado la mano. Adelante, John. De ahí, Antonio, puedes abrir tu micrófono. John, Sí, Martín, ¿qué tal? Disculpe, se apretó sí, se apretó, pero igual quería hacer una pequeña pregunta, ¿no? Tenía una pequeña incógnita. Uno de los compañeros mencionó el tema del museo. Mira, y no sé, ¿no? ¿Qué pasa con estas empresas que tienen y hacen deportes de riesgos? No, justamente lo mencionó el compañero y yo estaba pensando en de turismo, yo bien hacen deporte de altos riesgos y no he visto en absoluto que tengan, ¿no?, un tema de matriz. Y los riesgos que pues, te puedo decir que son hasta inclusive aún más elevados de lo que hace cualquier trabajador aquí nosotros en la obra de construcción. ¿Qué hay con eso, Martín? No sé si me puedes hacer. son trabajos de alto riesgo, ¿no? Bueno, va a depender. Deportes. Sí, yo también pensaba, ¿no? Porque a veces uno, en algunos viajes que hace, va viendo, ¿no? Sobre todo cuando va a conocer algunos lugares. Y sí, va a depender de la formalidad de la empresa, ¿no? La empresa es formal, va a orientarse a formalizar todos sus procesos, incluyendo lo de seguridad y salud en el trabajo. Y va a depender también de la fiscalización que se realice, ¿no? Entonces, pero ya al ser un trabajo, por ejemplo, es una empresa de turismo que realiza actividades de buceo, ya está contratando una persona para que haga eso, ¿no? Entonces, debe tener una reglamentación especial, ¿no? Porque hay trabajos especiales que ya tienen su reglamentación específica o está dirigido, ¿no? El SCTR, por ejemplo, también me imagino que se debe aplicar ahí, ¿no? Es un poquito para averiguar un poco, ¿no? Sobre sobre ese tipo de servicios. Ok, John, gracias. Antonio, habías levantado la mano. No sé si también puedes abrir tu micrófono. ¿Quieres mencionar algo? Ok. Bueno, ¿sabes por qué te comento, Martín? Porque sí. ok.
Y finalmente, bueno, nuestra página GCIN, por la cual fueron contactados y todo el enlace, la información fue por nuestra página, donde hemos compartido y siempre estamos compartiendo, todos los viernes a esta hora estamos brindando una capacitación, como al inicio les mencionaba, ¿no? El propósito es compartir información, conocimiento, experiencia, que hemos ido obteniendo a lo largo de los trabajos, ¿no? En esta página GCIN Perú de Facebook nos pueden encontrar y ahí compartimos información también. Y finalmente los invito a abrir sus cámaras para poder tomarnos una foto, un pantallazo y poder publicarlo en nuestras redes sociales, ¿no? Gracias a los que están abriendo. Gracias, Wilfredo, Yosimar, buenas noches. Melissa, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. A Pedro Carrasco hizo la consulta porque tiene una foto de buzo. Por eso era la consulta. Sí, buena, ¿no? Hay que averiguar sobre esa actividad, ¿no? Y cuántas otras actividades también habrán así que uno por ahí no tiene mucho el detalle, ¿no? Ok, voy a tomar un pantallazo. Gracias a los que están abriendo sus cámaras. Voy a saludar. Listo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Melissa. Gracias, Pedro. Lerwin. Gracias. Y ya ahí estaremos comunicando para las próximas capacitaciones. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Gracias por su asistencia, por conectarse. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Martín.